Bien, muchachos, básicamente lo que vamos a hacer ahora es la clase de introducción a la ingeniería relacionada con un concepto que es la parte de movimiento circular. A ver, ¿por qué hablamos un poco de esto de movimiento circular? Básicamente porque nosotros podemos trabajar en este sentido esto en la construcción de nuestro VTH, nuestro vehículo de tracción humana. Yo pues sigo teniendo fe que vamos a poder realizar el vehículo, que esto lo vamos a superar y pues poder ya comenzar la fabricación de esto ya en el corte final, o sea, dejarlo así como para el último corte. Entonces, uno de los conceptos básicos que nosotros podemos manejar es lo que se relaciona, muchachos, con el movimiento circular. ¿Y esto por qué? Porque de alguna forma el hecho de que ustedes generen movimiento a través de un plato y de un pedal está relacionado con el movimiento circular. Entonces, hoy les voy a dar las bases de cómo se realizan los cálculos de movimiento circular y cómo eso lo podrían aplicar al diseño de su BTH. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Eh, yo he hecho como mi tablero de clase, como lo pueden ver aquí, ¿sí? Eh, y vamos a ir viendo lo que yo escribí, les voy a ir explicando y vamos a ir desarrollando unos ejercicios. Bien, entonces, ¿por qué les decía que se puede aplicar el BTH? Básicamente lo podemos aplicar al BTH o al vehículo de tracción humana porque este va a tener movimientos circulares. Las llantas que ustedes le coloquen son circunferencias, ¿sí? Y además, el sistema de plato piñón que ustedes utilizan se comporta como un movimiento circular. Entonces vamos a tratar de estimar cómo eso influye en el movimiento del cuerpo, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué es un movimiento circular? Pues uno que describe una trayectoria de este tipo, ¿sí? De un círculo, ¿ya? El movimiento circular básicamente tiene un eje, que es un punto central, y un radio, ¿ya? Que nosotros tenemos acá, y alrededor de ese se puede hacer ese movimiento. El movimiento circular debe tener como característica un eje fijo, es decir, un eje que no se mueve en el tiempo. Es un punto fijo de la trayectoria de nuestro movimiento. Y dependiendo de los radios de movimiento vamos a tener mayor o menor avance. ¿Qué es importante resaltar? Que nosotros vamos a obtener dos tipos de movimiento. Uno que se llama circular uniforme, que lo vamos a ver en esta clase, y otro que se llama circular uniformemente acelerado, que es posible que les explique las ecuaciones de este movimiento en la siguiente sesión. ¿Ya? Empecemos entonces con lo que es el movimiento circular uniforme. Cuando nosotros hablamos de movimiento circular uniforme, quiere decir que la velocidad lineal o la magnitud de la velocidad lineal es constante y además de eso, otro concepto que se llama velocidad angular es constante. ¿Ya? Ya vamos a ver cada uno de esos dos conceptos para entender básicamente de qué hablamos con velocidad lineal constante y velocidad angular constante. Veamos algunos conceptos básicos. ¿Qué es el periodo? El periodo en física se resuelve a través de la letra T, es decir, la letra T es el símbolo que utilizamos para el periodo y se mide en segundos. El periodo básicamente es el tiempo que tarda en realizarse una oscilación completa o si estamos hablando de una llanta, una vuelta completa. Entonces, periodo está relacionado con tiempo de oscilación de un objeto. Y tenemos otro concepto que es la frecuencia. La frecuencia básicamente se simboliza con la letra F y tiene unidades de medida de los hertz. Y los hertz, esto debido a un personaje de la historia que llamaba Enrico Herzog, que él fue quien apodó la unidad de medida. Y en los hertz nosotros miramos, es el número de oscilaciones o vueltas que puede realizar, por ejemplo, una llanta en una unidad de tiempo determinada. Recuerden lo siguiente, muchachos. No sé si ustedes están asociados al concepto de frecuencia con lo que ocurre en el radio del automóvil. Cuando uno quiere ver una emisora, entonces uno selecciona la emisora y, por ejemplo, si estamos hablando de Popayán, entonces 98.1 es W radio y entonces nosotros lo que tenemos es que esa frecuencia es 98.1 megahertz. Es decir, esa emisora está mandando 89.1 millones de oscilaciones hasta nuestro receptor y nuestro receptor la selecciona de acuerdo a unos filtros que tiene en su interior. Entonces la frecuencia es algo muy importante en la transmisión de la zona. Pero ¿cómo yo puedo calcular esos valores?
Básicamente yo puedo calcular esos valores, ¿sí? El periodo, yo lo puedo calcular, ¿sí? Como ustedes ven ahí, borremos porque quedó un poco deteriorada ¿no? Yo puedo calcular el periodo como el tiempo de determinadas oscilaciones y la frecuencia como el número de oscilaciones en un tiempo determinado. Como ustedes pueden ver, periodo y frecuencia tienen una relación y es que el periodo es el inverso de la frecuencia y la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces, estas dos unidades básicamente son correspondientes. Es decir, si tengo la una, efectivamente voy a poder siempre calcular la otra. Para que esto se haga un poco más claro, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que una persona realiza 80 pedalazos en un minuto. Vamos a determinar cuál es el periodo y cuál es la frecuencia. ¿Listo? Entonces, en este sentido, nosotros podemos saber que el periodo es el tiempo que tarda en realizar un número de oscilaciones. Estamos hablando que son en un minuto, que sería el tiempo, las 80 oscilaciones. Pero como en el sistema internacional de medidas el tiempo se trabaja en segundos, pues esos minutos los voy a pasar a segundos. Y esos segundos, pues como ustedes saben, un minuto tiene 60 segundos sobre las 80 oscilaciones, nos está dando como resultado que nos da 0.75 segundos. Ahora bien, ¿qué quiere decir que el periodo de oscilación de un objeto sean 0,75 segundos? Eso lo que nos quiere decir es que para dar una vuelta completa, ¿cierto? O dar un pedalazo completo, nosotros estamos tardando menos de un segundo, es decir, 0,75 segundos. Ahora veamos el concepto de frecuencia. El concepto de frecuencia nos dice oscilaciones en un tiempo determinado. ¿Cuántas oscilaciones o en este caso pedalazos se dieron? 80. ¿En cuánto tiempo? En 60 segundos. Al hacer la división nos da 1.33, lo cual nos dice que en un segundo, porque la unidad de medida fundamental aquí es el segundo, nosotros estamos realizando más de una vuelta. Se está completando más de una vuelta. Yo podría calcular la frecuencia del periodo con estas otras ecuaciones. Claro, si ya hubiéramos tenido acá el periodo, entonces uno hacía que la frecuencia es igual a 1 sobre t. Es decir, esto iba a ser igual a 1 sobre 0,75 segundos. Y eso nos debería dar ¿cuánto? Nos debería dar los mismos 1,33. ¿Ya? Entonces, frecuencia y periodo son conceptos fundamentales de lo que es el movimiento circular. Todavía no hemos llegado a cómo vamos a acoplar esto a la construcción de un vehículo de tracción humana, pero ya van a ir viendo poco a poco cómo esto se condensa hacia ese lugar. Otros dos conceptos importantes son la velocidad lineal y la velocidad angular. Comencemos con lo que es la velocidad lineal. Básicamente, la velocidad lineal es una velocidad de desplazamiento de un objeto en línea recta. Es decir, si yo tengo una llanta sobre una superficie, perdonarán los dibujos, el movimiento de esta llanta se va a transformar ¿en qué? En una distancia X que se recorre, ¿ya? Entonces, ese valor de distancia recorrida nosotros lo podemos calcular y podemos calcular además de eso a qué velocidad lo hace. Entonces, ¿cómo hago eso? Como ustedes saben de su física del colegio, velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Pero qué distancia? Una circunferencia, yo sé que esto no se parece a una circunferencia, pero seamos imaginativos y crean que eso es una circunferencia, tiene un radio R, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo cojo y corto la circunferencia por aquí? Entonces, la circunferencia se va a transformar en una línea, ¿ya? ¿Cómo calculo la longitud de esa línea? Pues con algo que se llama la longitud de arco S. Entonces, la longitud de arco que ustedes pueden apreciar aquí va a ser igual a 2pi por el radio. Entre más grande sea una rueda, más distancia lineal va a recorrer. Entonces, como la velocidad lineal es distancia sobre tiempo, pues para una vuelta, ¿cierto? Una vuelta, ¿cierto? Entonces, ajá, eso. Para una vuelta, entonces lo que nosotros vamos a tener, ¿sí?
es que la distancia que recorrería sería 2pi por su radio sobre el tiempo que tarda en hacer una vuelta. Y el tiempo que tarda en hacer una vuelta se llama periodo. Entonces, la fórmula de velocidad lineal en últimas es velocidad lineal igual a 2pi por r sobre t. Vamos a dejarla, vamos a ver si la podemos dejar en la parte de acá, arriba, para que ustedes la tengan presente mientras vamos haciendo el desarrollo de, de este concepto. Y entonces, velocidad lineal va a ser igual a 2pi por r sobre el periodo. ¿Listo? Ahora, ¿qué es la velocidad angular? Cuando nosotros hablamos de velocidad angular, que se mide en unas unidades especiales, que son radianes sobre segundo, y se representa con la letra W, entonces pensemos otra vez en una circunferencia. Si yo voy de aquí hasta aquí, he recorrido un ángulo determinado, un ángulo θ, digámoslo así, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando nosotros recorremos toda la circunferencia? Cuando nosotros recorremos toda la circunferencia, ese ángulo θ es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto creen ustedes que es? Pues muy bien, 360 grados. O sea, de una vuelta. Entonces, como es el ángulo que completa sobre el tiempo, vamos a tener que es 2pi, ¿cierto? Sobre el periodo, ¿ya? Entonces, miren que tenemos que la velocidad lineal es 2pi por r sobre t, mientras que la velocidad angular de un cuerpo con movimiento circular uniforme va a ser igual a 2pi sobre t. Entonces son muy parecidas entre ellas, ¿no? Si ustedes se ponen a ver, mire que a esta solamente le falta el radio que tiene la otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar ahora, sí, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, de unir estas dos fórmulas para crear una relación entre ellas. Aquí ustedes pueden observar cómo se relaciona la velocidad lineal con la velocidad angular. Miren que el término 2pi sobre t está tanto en la angular como en la lineal. Entonces, la velocidad lineal va a ser igual, reemplazamos aquí la angular, ¿cierto? Y ese valor, ¿ya? Nos va a quedar que la velocidad lineal es W por R, o despejando la angular nos va a decir que esa velocidad angular va a ser velocidad lineal sobre el radio. Cualquiera de las dos puede estar correcta. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos aquí, por ejemplo, desde el punto de vista físico? Que entre mayor es el radio de una circunferencia, mayor va a ser la velocidad lineal. Y entre más velocidad angular tenga, o sea, mientras más vueltas se hagan, más velocidad lineal se va a alcanzar. ¿Qué pasa con la velocidad angular? Entre menor es el radio, mayor es la velocidad angular. Son inversamente proporcionales estas dos variables. Acá, si el radio es cero, no hay velocidad lineal, o sea, no se va a mover nada. Si la llanta no rota o el objeto no rota, no va a tener velocidad lineal, ¿ya? Entonces, para comprender un poco desde el punto de vista de los cálculos, este concepto, lo que vamos a hacer ahora, muchachos, es que vamos a obtener nosotros el valor o hacer un ejercicio que permita entender esto. Entonces dice así, un auto realiza en sus llantas 2.500 vueltas en un minuto. Si el radio de la llanta son 25 centímetros, calculemos su velocidad lineal, su velocidad angular, la distancia que recorrerá y la frecuencia y el periodo. Entonces, arranquemos por lo más sencillo. Arranquemos determinando lo que es la frecuencia y el periodo. Entonces, como ya sabíamos, el periodo es el tiempo sobre el número de vueltas. ¿Cuánto es el tiempo que nos dicen aquí? Un minuto. Y como es un minuto, en segundos sería 60 segundos. Y el número de vueltas serían las 2.500 vueltas que da la llanta. Entonces tenemos 60 sobre 2.500 y eso nos da 0.024 segundos. Eso quiere decir que en 0.024 segundos la llanta da una vuelta. La frecuencia. Miren la frecuencia. Utilizamos la fórmula donde dice que la frecuencia es el inverso del periodo. Y al ser el inverso del periodo, tenemos muy sencillo que es 1 sobre 0,024 y eso nos da 41,67 Hz. ¿Qué nos están diciendo estos 41,67 Hz, muchachos? Que
En un segundo, nuestro objeto está realizando más de 41 vueltas. La llanta está realizando más de 41 vueltas. Ya con eso tenemos dos de las preguntas que nos hacían, que es la frecuencia y el periodo. Ahora vamos a irnos a las velocidades, tanto lineal como angular. Entonces, sabemos que la velocidad lineal es 2pi por r sobre t. En este caso nos están diciendo que el radio es de 25 centímetros, que lo debemos de pasar a metros, que serían 0.25 metros. Entonces sería 2pi por 0,25 metros dividido entre el tiempo que tarda en hacer una vuelta. Y el tiempo que tarda en hacer una vuelta lo conocemos como periodo. Entonces, vamos a obtener que reemplazando el periodo que calculamos acá de 0.024 segundos, entonces vamos a obtener un valor de velocidad lineal de 65.45 metros sobre segundo. Una velocidad lineal que es bastante grande, la verdad. Pero digamos que para efectos de nuestro ejercicio, pues es meramente teórico, pues tenemos una velocidad determinada. Ahora, ¿cómo calculamos la velocidad angular? Como vimos en la fórmula, nosotros podemos relacionar la velocidad angular con la velocidad lineal y nos dice que tomen la velocidad lineal y víanla sobre el radio. Entonces, tenemos los 65,45 que acabamos de calcular dividido sobre 0.25. Eso nos está dando 261,80 radianes por segundo. ¿Sí? Eso es una velocidad bastante amplia. ¿Ya? Ahora, si yo quiero saber cuánta distancia pudo haber recorrido ese objeto en un minuto, pues yo tengo que recurrir a una fórmula, si ustedes recuerdan, del movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Que nos decía que la distancia recorrida va a ser igual a la velocidad del objeto por el tiempo. Y como nosotros tenemos la velocidad lineal, entonces aquí reemplazamos los 65,45 y los multiplicamos por el tiempo que tardó en hacer el movimiento, que fue un minuto. Me está dando que en un minuto este objeto, ¿cierto? Está recorriendo 3.927 metros, que equivalen más o menos a unos 3.927 kilómetros, ¿ya? Entonces miren que todos esos conceptos básicos que nosotros vimos en el colegio, cuando ustedes estaban estudiando, se pueden aplicar entre sí, pero todavía no llegamos a lo que realmente nos importa, que es aplicar esto al diseño o construcción de un vehículo de tracción humana. Vamos a avanzar un poco. ¿Qué pasa ahora si yo, por ejemplo, tengo conectadas dos ruedas de circunferencia diferente? Entonces, con estas dos ruedas de circunferencia diferente, vamos a hacer una transmisión de movimiento a través de una cadena, puede ser. Esto sí les puede sonar un poco más conocido con lo que hace un BTH, porque un BTH en últimas vamos a tener que, vamos a tener un sistema de pedal conectado a un plato, el plato conectado a un piñón y el piñón conectado a la rueda que genera el movimiento, ¿ya? Entonces, vamos a ver que en este caso el elemento 1 le va a transferir movimiento al elemento 2, o sea, el movimiento lo vamos a hacer en esta dirección, va a ser transferido así, ¿ya? ¿Qué cosas debemos tener en cuenta? Que la rueda grande va a ser más, la rueda grande genera menos vueltas que la rueda pequeña. Por ejemplo, si esta rueda una vuelta, esta va a dar más de una vuelta. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque su radio es más pequeño. La velocidad lineal, o sea, la velocidad lineal 1 y la velocidad lineal 2, vamos a suponer que son iguales. Y no es que lo supongamos, es que realmente es así. ¿Por qué creen ustedes que realmente debería ser así? Pues sencillo, muchachos. Básicamente, estas velocidades son iguales porque si no, la cadena se saldría, si tuvieran velocidades diferentes. Pero las velocidades angulares, W1 y W2, van a ser diferentes. Y esto en razón a que esta da un número de vueltas y esta va a dar un mayor número de vueltas. Entonces, pensemos, ¿sí?, en el hecho de que la rueda 1 realiza 30 vueltas en un minuto y veamos qué sucede con la rueda 2. Entonces, calculemos primero para la rueda 1, calculemos periodo y frecuencia. Entonces, si estamos haciendo en un minuto 60 segundos, 30 vueltas, entonces esto nos da 3 sobre 6 sobre 2, y esto nos da ¿cuánto? Nos da 2. 6 sobre 3, perdón. Y entonces nos dice que realiza una vuelta en ¿cuánto tiempo?
en 2 segundos. Y acá vamos a obtener que el periodo es el inverso de este, entonces sería 1 sobre 2 y nos da como resultado 0.5. ¿Qué quiere decir eso? Que está realizando media vuelta, ¿sí?, en un segundo. ¿Listo? Entonces ya tenemos la frecuencia y el periodo de esto. Calculemos entonces ahora su velocidad lineal y su velocidad angular. La velocidad lineal básicamente ustedes saben, 2pi por r sobre t, 2pi por el radio que nos están diciendo acá en el ejercicio, pues no se observa muy bien, pero cuando ustedes tengan las diapositivas es 10 centímetros, ¿sí? Y entonces nos quedaría en metros 0,10 sobre el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que nosotros estamos estimando aquí? Pues el periodo. ¿Y cuánto es el periodo? 2 segundos. Entonces, nos está dando que esto es 0,31415 metros sobre segundo. Y su velocidad angular va a ser tomar esta velocidad lineal, que la tenemos aquí, y la vamos a reemplazar acá, y dividir eso sobre el radio, que es 0.10. Entonces, nos da que la velocidad es 3,1415, que está relacionado con el número pi. Bien, ahora con esos datos vámonos a la rueda número 2. Entonces miren lo que pasa con la rueda número 2. ¿Cuál es una de las premisas que hay que tener? Que la velocidad lineal es la misma. Entonces, si ya calculamos la velocidad lineal acá, que es 0,31415, entonces nosotros podemos utilizar esa velocidad lineal para calcular la velocidad angular. Entonces, nuevamente, la velocidad angular va a ser la velocidad lineal sobre el radio, pero el radio del segundo objeto es más pequeño, ¿no? Entonces, observen ustedes acá que este radio es de 5 centímetros. Entonces, vamos a pasar esos 5 centímetros a metros y nos da 0,05 porque lo vimos entre 100 y eso nos da a dar que es 6,2831. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad angular es el doble de la velocidad angular de la otra rueda. Ah, entonces se está multiplicando por 2. Veamos qué pasa si calculamos la frecuencia del periodo. Entonces, W es 2pi sobre t. La velocidad angular es 2pi sobre t. Entonces, despejemos de aquí t. Pasamos este a multiplicar y W a dividir. Y esto nos va a dar que es 2pi sobre W. 2pi sobre 6,28. ¿Y eso nos da cuánto? Un segundo. En últimas, nos está diciendo que el periodo de la rueda pequeña es de un segundo. ¿Qué significa eso? Que tardará un segundo en dar una vuelta. Miren lo que pasaba acá. ¿Tardaba cuántos segundos? 2. O sea que ahora es el doble de rápido. Y lo mismo pasa con la frecuencia. Sacamos el inverso, que es 1 sobre 1, y nos dice que realiza una vuelta por segundo. Y una vuelta por segundo es el doble de las que hacía antes, porque hacía 0,5 vueltas por segundo, es decir, la mitad de una vuelta. Pero hicimos todos estos cálculos, ¿no? Dijimos que realizaba 30 vueltas en un minuto, ¿cierto? La llanta 1, la llanta grande, el elemento grande, que es este, hacía 30 en un minuto. Entonces, ¿cuántas va a ser la llanta pequeña? Pues como estamos viendo que es el doble todo, entonces si esta hace 30, este de acá debe hacer 60, ¿sí? Y diríamos, bueno, pero tendríamos que hacer todo esto para generar la comprensión desde ese punto. No, pues básicamente cuando dos objetos están conectados mediante una cuerda o mediante una cadena, uno hace la relación del radio grande sobre el radio pequeño y eso le está diciendo inmediatamente cómo es la relación. Y si hacemos 10 entre 5, inmediatamente sabemos que es 2, entonces la relación es 1 a 2. Por una de estas se van a hacer dos de estas. ¿Bien? Y es mucho más sencillo que hacer todos estos cálculos. Pero los cálculos son importantes porque les ayudan a entender cuál es la dinámica del movimiento. Ahora vamos a hacer algo un tanto más interesante. Vamos a hacer este ejercicio, miren. Este es un ejercicio que he realizado con datos reales. Tomé mi bicicleta, le tomé los datos y puse un ejercicio. ¿Qué pasa aquí? Este es el modelo como funciona una bicicleta y es un modelo con el cual puede funcionar un BTH. Entonces, este de aquí es el plato, tenemos el pedal, tenemos el piñón
Y esta que me quedó descuadrada porque no tenía un objeto grande para dibujarlo era la llanta. Datos. Radio del pedal 18 centímetros, radio del plato 9 centímetros, radio de la llanta 33 y radio del piñón 6 centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de calcular qué distancia recorre la llanta cuando se genera un pedalazo completo por parte de la persona. Es decir, si usted va en el BTH y da un pedalazo, ¿cuánto podría avanzar? Bien, entonces por aquí tuve un error, cuando estaba haciendo los cálculos tuve un error, entonces por eso aparece este tachón, qué pena con ustedes, pero veámoslo fácil, ¿qué pasa si el pedal da una vuelta completa? Damos una vuelta completa del pedal. ¿Qué pasará con el plato? Pues es lógico, como el plato y el pedal comparten el mismo eje, entonces si el pedal da una vuelta, el plato también da una vuelta, a pesar de que la relación de radios entre el plato y el pedal sea 18,9, que nos daría un valor de 2. ¿Listo? Pero aquí no se aplica lo que vimos en esta parte de acá, porque simplemente eso se aplica cuando están unidos por medio de una cadena. Acá los elementos están compartiendo el mismo eje, están todos aquí con su eje, ¿ya? Entonces, si un objeto comparte el mismo eje, si el uno da una vuelta, el otro también va a dar una vuelta. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa entre el plato y el piñón. ¿Listo? Vámonos ahora a este movimiento, desde el plato al piñón. Como estos están unidos por una cadena, entonces aquí sí podemos aplicar la relación. Entonces nos vamos acá, radio del plato 9, radio del piñón 6, y si hacemos esa división nos da 1,5. ¿Qué quiere decir eso? Que si esto da una vuelta, acá vamos a ver cuántas vueltas. 1,5 vueltas. ¿Listo? Entonces vamos a dar más de una vuelta y media, como ustedes lo pueden apreciar. Ahora, como la llanta y el piñón comparten el mismo eje, entonces la llanta, ¿cuántas vueltas va a dar? Las mismas 1,5, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que la llanta da 1,5 vueltas, pero la longitud de arco S es 2pi por R, ¿listo? Entonces, reemplacemos. 2pi por R sería S igual a 2pi por el radio de la llanta. ¿Cuánto es el radio de la llanta? 0,33. Y eso nos da en total un valor en metros, ¿sí? De 2,07 metros, ¿sí? Y ese valor de 2,07 metros, ¿sí? Nos va a permitir a nosotros, de alguna forma, estimar cuánto se generaría en una vuelta completa, ¿ya? Ese sería el valor, ¿sí? Que nosotros tenemos para una vuelta de la llanta. Pero nosotros estamos diciendo que como el piñón generó 1,5 vueltas y la llanta está conectada al mismo eje, esta va a generar los mismos 1,5 vueltas. Entonces, esto sería el valor que recorre si generara una vuelta, pero como genera vuelta y media, nos tocaría 2,07 metros, multiplicarla por 1, perdón, me equivoqué, multiplicarla por 1,15, por 1,5, perdón. Entonces esto lo multiplicamos por 1,5. ¿Listo? Y eso nos da 3,11. Es decir, que un pedalazo de acá completo está generando un movimiento en las llantas de 3,1 metros, ¿ya? Ahora, si yo puedo saber en cuánto hago estos pedalazos, ¿sí? Yo podría calcular a qué velocidad se va a mover mi vehículo de tracción humana. Entonces, por eso íbamos a llegar hasta este punto, ¿sí? Hasta el punto de nosotros determinar, ¿sí? eh, qué valores podemos generar en las relaciones. Como ustedes pueden fijar unos piñones, pueden fijar unos platos y el pedal, ustedes de acuerdo a eso pueden saber básicamente, ¿sí? qué valores van a obtener en la velocidad de su módulo.
¿ya? Entonces, por ahora, este es el abrebocas de lo que vamos a seguir haciendo. Vamos a ver más adelante cómo nosotros calculamos ese movimiento acelerado de nuestro vehículo de tracción humana, ¿sí? Y vamos a determinar otros valores, ¿sí? Anexo a este desarrollo también van a tener una pregunta como en un foro que deben de básicamente responder y un taller que les voy a colocar para que vayan avanzando. Yo todavía confío en que sí vamos a poder hacer el BPH y vamos a poder revisar lo de las poleas. ¿Qué les sugiero? Que vayan haciendo unos cálculos con tamaños de platos y piñones y llantas reales para ver cómo construyen su BPH. También les voy a dejar una pregunta sobre los materiales que van a utilizar para ir avanzando o ir aumentando el conocimiento que nosotros tenemos en este elemento. Bien, entonces les agradezco y ya nos vemos en otro video.